los representantes del FILAC, a la doctora Mina Cunningham, al Foro de Avia Yala, a la Asociación de Mujeres Abogadas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señoras y señores, hermanos y hermanas, en estos tiempos de la pandemia, me dijo a ustedes para manifestar en tanto relator especial de las Naciones Unidas mi preocupación y temor con respecto a la situación de los pueblos y las comunidades indígenas del mundo. También me permito opinar sobre las políticas implementadas e invitar a las comunidades a ser fuertes para enfrentar el COVID-19. Señoras y señores, hermanas y hermanos, en este momento considero necesario reiterar algunos asuntos que ya he hecho públicos. En este sentido, hoy tengo que decir que ningún derecho obtenido en arduas y largas luchas de los pueblos indígenas puede fallecer por causa del bicho que ataca a todo el planeta. Va de suyo que los toques de queda, las cuarentenas y los controles sanitarios u otras medidas, sin ninguna duda, son necesarios. Además, es una responsabilidad de todos velar para que rigurosamente se cumplan. Pero debe quedar absolutamente claro que dichas medidas excepcionales en ningún caso suspenden, relativizan, hacen desaparecer o autorizan a ignorar aquellos derechos que los pueblos indígenas son titulares plenos. No puedo dejar pasar en este momento mi preocupación por la situación de las tierras y de los territorios indígenas y en general por el goce y ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En este sentido, he sabido que en algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto socioambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, la creación o la generación de energía renovable y la infraestructura. Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras y territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar en estos tiempos de crisis la promoción de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. Me preocupa profundamente que algunos economistas estén planteando la urgencia de relanzar las economías de los diferentes países y para ello están proponiendo no respetar nada, derechos, convenios o declaraciones, pues lo importante para ellos es relanzar la economía. Sin ninguna duda, la crisis provocada por la pandemia ha tenido consecuencias en las economías de todos los países y los pueblos indígenas, como siempre, se llevan la peor consecuencia de esta crisis. Y el relance propuesto podría significar una arremetida voraz en contra de los derechos de nuestros pueblos y una campaña que puede arrasar nuestras tierras, los territorios y los recursos de nuestras comunidades. Los derechos obtenidos por los pueblos indígenas no pueden quemarse en una pira con la excusa de erradicación de la pandemia. Tampoco las comunidades de los pueblos indígenas deben transformarse en zonas de sacrificio en pos de un relance económico una vez superados, mitigados o controlados los efectos del virus. Debe recordarse que los derechos ya adquiridos han sido definidos como normas mínimas para asegurar el goce y ejercicio de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y sus comunidades. La filosofía y la letra del convenio 169 de la OIT y de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas indican que las autoridades de las comunidades de los pueblos indígenas tienen el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el bienestar y la salud de sus comunidades. Creo que es necesario recomendar a las autoridades gubernamentales y a las autoridades de las comunidades de los pueblos indígenas a no escatimar esfuerzos para que las comunidades cuenten con la información sólida, temprana y oportuna para la prevención y la contención de la pandemia utilizando las lenguas indígenas. No ignorar el rol que pueden jugar las ciencias médicas indígenas y es recomendable establecer formas o espacios de
trabajo y colaboración entre los agentes gubernamentales de salud y las organizaciones tradicionales de las comunidades indígenas en la distribución u obtención de los materiales, guantes, mascarillas, desinfectantes, etcétera, y las campañas de información y prevención. Cabe recordar que las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, ante todo programa que se pretenda ejecutar en sus comunidades, tienen el derecho a ser informadas y consultadas previamente, y las autoridades gubernamentales, según los instrumentos internacionales ya citados, están obligadas a proceder en consecuencia. Garantizar el aislamiento oportuno y condiciones adecuadas de las personas contagiadas para evitar la propagación de la pandemia en las comunidades. Ayudar con alimentos e insumos para combatir el virus, principalmente a ancianos, enfermos y familias numerosas o monoparentales. Recordar que, de conformidad con lo dispuesto internacionalmente, las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas pueden, si lo estiman conveniente y oportuno, cerrar sus comunidades, declarar cuarentenas, establecer cordones sanitarios y adoptar medidas informativas, precautorias o preventivas que consideren adecuadas, oportunas y eficaces para combatir la pandemia. Recordar asimismo que las autoridades de los pueblos indígenas pueden y tienen el derecho a presentar proposiciones sobre la urgencia, los métodos y las formas para enfrentar el virus. Dichas presentaciones deben recibir respuestas gubernamentales argumentadas y en tiempos razonables. Para los efectos prácticos de lo anterior, las autoridades tradicionales pueden firmar compromisos con las autoridades gubernamentales pertinentes, explicitando claramente las obligaciones de las partes signatorias. Aplazar hasta que se supere la emergencia sanitaria todo proyecto o programa que directa o indirectamente afecte o pueda afectar las tierras, los territorios, el medio ambiente, la salud y o la cultura de las comunidades de los pueblos indígenas. Suspender todo proyecto que antes de la pandemia no cumplió con todos los requisitos necesarios de la obligatoria consulta. Invitar a los bancos y a las casas comerciales a convenir conjuntamente con las personas concernidas las formas para aplazar, sin cargos adicionales, las cuotas de crédito o deudas que, dada la situación, no se puedan pagar. Estudiar cautelosa y detalladamente, dada la situación, la implementación de proyectos, programas o partidas presupuestarias ya aprobados por haber cumplido las condiciones y requisitos requeridos que contribuyen a la seguridad alimentaria o que persiguen mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Buscar, en colaboración y consulta con las autoridades tradicionales reconocidas por las comunidades, formas seguras para garantizar la salida, la venta y la compra de productos necesarios para las comunidades o apoyar las iniciativas que ya están funcionando. Señoras y señores, hermanos y hermanas, hoy no sabemos cuál es el derrotero que seguirá la crisis provocada por el COVID-19, pero debemos estar alertas porque existe el peligro que para recuperar las economías asistamos a una arremetida contra la madre tierra, acentuando el cambio climático, provocando más pérdidas de diversidad biológica, y las tierras, los territorios y las culturas de los pueblos indígenas pueden ser las víctimas privilegiadas del periodo pospandemia. Señoras y señores, hermanas y hermanos, mucha fuerza. Mañana superaremos la crisis y construiremos sociedades justas, no racistas, respetuosas, solidarias, no discriminatorias, es decir, democráticas y más humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano relator, muchas gracias. Relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, un placer escucharlo, hermano Francisco Cali. Seguramente habrán muchas preguntas para hacer y esperamos transmitirlas todas al final. Vamos a darle seguidamente la palabra a la doctora Silvina Ramírez, que es profesora de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, así como de otras universidades en distintas facultades del mundo. Es miembro fundadora de la ADI, Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena, es asesora académica de CEPAS Gajat y consultora internacional. Silvina, un gusto tenerte con nosotros y voy a proceder a hacer el tema del micrófono.
No, no pensé que... A ver si lo hago bien. ¿Está? No. Ahí. ¿No? Ahí está, me parece. ¿Me escuchan? Sí, Ah, gracias. fantástico. Gracias. Bueno, hola a todos. Quería agradecerle en primer lugar a Sandra por la invitación a formar parte de este panel, y un panel con amigos como Pancho, Ricardo, Amadeo, que bueno, que podemos compartir algunas ideas con ustedes. A mí me gustaría abordar en estos pocos minutos el tema desde una perspectiva diacrónica, esto es incorporando la variable temporal. Y me gustaría hacerlo de esta manera porque me parece interesante pensar esta variable temporal prepandemia, la pandemia, que es lo que estamos transitando en este momento, y la pospandemia, a través de al menos 3 ejes que me parece que nos permiten reflexionar acerca de lo que está pasando hoy y lo que puede pasar en el horizonte, en un futuro. Que tiene que ver con la realidad sanitaria de los pueblos indígenas, en segundo lugar con la violencia institucional, y en tercer lugar con las autonomías territoriales. En ese sentido, también me gustaría decir algo acerca de la visibilización o invisibilización de los aspectos que atañen a los pueblos indígenas y sus derechos, y que quedan, digamos, en evidencia o no por esta emergencia sanitaria. En primer lugar, en cuanto a las realidades sanitarias, yo creo que la pandemia lo que está demostrando es que, digamos, en todo caso, profundiza algo que es una cuestión estructural. Digamos, existen cuestiones que tienen que ver con enfermedades concomitantes en los pueblos indígenas, podemos hablar de diabetes, paludismo, dengue, desnutrición, pero son cuestiones estructurales, poco acceso a la salud, hospitales que no tienen, digamos, los requerimientos necesarios, podemos hablar de una alimentación inadecuada, podemos hablar de las dificultades de acceso al agua. Todo esto nos está hablando de una realidad estructural que afecta directamente las condiciones de salud de los pueblos indígenas. Y esto podríamos decir prepandemia, en un tiempo uno. Actualmente, digamos, la pandemia obviamente que no solo profundiza, sino que pone en mayor riesgo a los miembros de pueblos indígenas, a las comunidades, precisamente por este estado de situación, y que hace que, bueno, que su vida corra más riesgo. Nosotros en Argentina, desde enero, por ejemplo, los medios de difusión están hablando de o destacando la muerte de niños huichís en el Chaco salteño. Pero esto no es algo de 2020, esto es algo que pasa recurrentemente año tras año, y esto habla de un estado de situación que tal vez, digamos, queda invisibilizado por la pandemia porque parece ser que la emergencia sanitaria es la que ha provocado esta crisis, y me parece que es importante destacar que esta crisis está, y que en todo caso, bueno, es, digamos, agudizada por este contexto extraordinario. Por otra parte, también decir que en un horizonte post-pandemia, porque siempre intento pensar de modo optimista en el después, yo creo que hay que trabajar los derechos indígenas de modo interdependiente. Nosotros en Argentina hace poco se conoció la primera sentencia de la Corte Interamericana que responsabiliza al Estado argentino por vulneración de los derechos indígenas, y destacó, me parece que adecuadamente, la interdependencia de derechos como un ambiente sano, derechos a una alimentación adecuada, derecho al acceso al agua, el derecho a la identidad cultural, y me parece que, digamos, estos derechos deben ser conceptualizados y trabajados interdependientemente. El segundo eje que me gustaría mencionar es un eje sensible, delicado, el de la violencia institucional. Prepandemia, en esta propuesta de, digamos, distinciones temporales, nosotros tenemos, solo por señalar los conflictos territoriales, que recurrentemente van generando hechos de violencia. En Argentina nosotros tenemos, y todos los argentinos
recordarán los hechos de violencia inusitados en la Patagonia en 2017, que marcaron, digamos, un punto álgido en esta traumática relación de Estado y pueblos indígenas, y me parece que hoy, transitando la pandemia, esta violencia institucional se expresa nuevamente. Tenemos, sin ir más lejos, conflictos también, digamos, no solo en la Patagonia, pero solo porque son pocos minutos y solo para ejemplificar, en la comunidad Huenuleo, en Bariloche, que ha ocasionado, digamos, una medida cautelar de la Comisión Interamericana por violencia de particulares, pero, digamos, con ausencia del Estado, con lo cual hay que responsabilizar también al Estado. Tenemos otra vez una violencia hace pocos días inusitada en la comunidad Lafkengo Inculmapu, en el lago Mascardi, también en Río Negro, una comunidad en donde en 2017 se había asesinado a Rafael Nahuel, y que todavía no existe ningún condenado desde ya, y que vuelve el Estado a través de la policía, de sus fuerzas de seguridad, a hostigar, a perseguir, a criminalizar. Esto la pandemia no ha provocado un impas, sino que la violencia institucional sigue y está presente. Bueno, digamos, pensándolo en un tiempo post-pandemia, ojalá que en este nuevo gobierno y en esta nueva gestión se han abierto algunas ventanitas que indican que se va, digamos, a propiciar un diálogo distinto con los pueblos indígenas, digamos, espacios de diálogo que permitan, digamos, zanjar las diferencias de otro modo, obviamente no a través de las fuerzas de seguridad, no teniendo que judicializar donde siempre pierden las comunidades indígenas, sino sentarse a discutir cuáles son efectivamente la vulneración de sus derechos. Y sobre todo, previniendo la violencia, no trabajando después de que los hechos de violencia ya han acaecido. Y un tercer eje que me parece interesante para pensar y reflexionar, sobre todo pensando siempre esta relación Estado y pueblos indígenas y cuáles son las políticas públicas necesarias desde el Estado para dar cuenta de los derechos de los pueblos indígenas, son las autonomías territoriales y eventualmente el fortalecimiento de las autonomías territoriales. Porque en Argentina, a diferencia de otros países de la región, estamos, digamos, como a veces muy atrás sobre algunos derechos que efectivamente deberían ser respetados. Pero en digamos, este contexto de emergencia sanitaria y de pandemia, lo que han demostrado algunas comunidades, muchas, es que pueden autoorganizarse, que pueden efectivamente, y como decía Pancho, tratar de evitar de que posiblemente ingresen gente que tiene, digamos, que puede trasladar el virus, pueden, digamos, organizarse solidariamente, garantizar los alimentos. Entonces, esta suerte de fortalecimiento de las autonomías territoriales es, digamos, un aprendizaje, creo, en tiempos de pandemia, que uno podría, digamos, mirar más adelante para que en el caso de Argentina tan deficitaria en cuanto a la garantización y protección de los derechos indígenas, pueda efectivamente respetarse el principio de libre determinación y el derecho a la autonomía. Yo, digamos, quiero, digamos, destacar este enfoque diacrónico y estos tres ejes, que obviamente no son exhaustivos, ni tratan de tocar todos los temas y todos los derechos que afectan a los pueblos indígenas, para así, digamos, reflexionar en estos contextos tan extraordinarios acerca de los aprendizajes o enseñanzas que los pueblos indígenas nos pueden transmitir. Y en realidad me estoy refiriendo a las causas de la pandemia. A mí me parece, y con esto quiero un poco redondear mi intervención, que ya está absolutamente comprobado que la pandemia no ha surgido mágicamente de una galera o surgió desde un repollo, sino que fueron causas socioeconómicas, ambientales, que han hecho, digamos, posible que hoy estemos padeciendo la situación de aislamiento y de riesgo de muerte efectivamente. Y me parece que los pueblos indígenas nos tienen mucho que enseñar sobre la relación con la naturaleza, sobre la relación con el territorio y el hábitat, sobre cómo se debería vivir, y, digamos, tratando de
pensar también alrededor del principio del buen vivir. A mí me parece que una relación diferente con la naturaleza se impone. Me parece que tenemos que, desde la sociedad occidental también, mirar lo que está sucediendo y pensar que es imperio otras formas de vida. Y me parece que los pueblos indígenas nos vienen advirtiendo hace mucho tiempo que hay que transformar estas actividades depredatorias del planeta, estas actividades extractivas que asolan todos nuestros territorios, y Argentina por supuesto no está al margen, y tenemos, digamos, siempre actividades extractivas, megaminería, ampliación de la frontera agropecuaria, desmontes, que hacen que finalmente estemos en la situación que hoy estamos padeciendo. Y creo que esto tiene que ser una alerta enorme, y creo que tenemos que genuinamente aprender de las enseñanzas de los pueblos indígenas. Bueno, les agradezco mucho estos minutos y ojalá podamos retomar algunos de estos temas en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Muchísimas gracias. Un placer estar conectados y repasar algunas caras de hermanos y hermanas que nos conocemos hace años, del trabajo constante, y que esto nos da la oportunidad de estar juntos, ¿no? De distintos ámbitos. Son muy, muy valiosos, muy valiosas todos quienes están conectados y estamos juntos, y gracias además por la paciencia y la espera. Voy a pasar a presentar a un hermano indígena del pueblo Lenca. También agradecemos al FILAC, al Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, por este trabajo que precisamente es muy valioso. Van a hacer una presentación. Él dirige, coordina una plataforma regional donde ellos nos van a explicar cómo trabajaron, de qué manera trabajaron los comunicadores indígenas de todo el continente a través de esta plataforma, de este foro indígena de la Via Yala. Es del pueblo Lenca de El Salvador y se llama Jesús Amadeo Martínez. No sé, a ver si tiene la palabra, ¿verdad? Adelante, Sí, gracias. Jesús. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. No lo vemos. Primero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por estar organizando este conversatorio, a las autoridades también de la universidad porque el espacio que está brindando. Un saludo especial también a Francisco, a nuestro hermano Francisco, que felicitarlo también por su nueva asignación a relator. Yo sé de que nos va a apoyar bastante, pues siempre lo ha hecho, y él va a defender nuestros derechos. Un saludo a la doctora Silvia Ramírez, a la doctora Sandra Ceballos por haberme contactado, pues, y dar este espacio para poder transmitir nuestro mensaje. Y por supuesto al doctor Changala, que es el que va a dar las gráficas de todo lo que se ha hecho. Y un saludo especial a la doctora Mirna Cúñiga, pues, porque ella es nuestra maestra, es la que siempre ha estado impulsando el trabajo a nivel de la región, tanto con hombres y mujeres. Así es que, sin más protocolo, decirle pues que en América Latina somos más de 45 millones de personas indígenas, un poco menos del 10% de la población de la región, por lo cual es una zona de mayor demográfica indígena del planeta. Es una realidad multicultural que tenemos, y una enorme riqueza que hay que explotar, pero al mismo tiempo está marcada por un hecho incontrastable. Gran parte de sus habitantes viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, lo que significa, entre otros aspectos, altas tasas de desnutrición, falta de servicios básicos como de salud y otros, precariedad de infraestructura y en general imposibilidad de ejercer derechos individuales y colectivos. La Organización Internacional del Trabajo nos hace un llamado, pues nos dice que está pronosticando un efecto devastador, como lo decía nuestro hermano Pancho, en los trabajadores de la economía informal y en cientos de millones de empresas en todo el mundo, especialmente de los pueblos indígenas.
El mundo se encuentra en una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en los últimos siglos en un contexto económico ya adverso. También el mecanismo de expertos nos dice que la propagación del COVID-19 ha afectado y seguirá afectando una situación ya crítica para muchos pueblos indígenas, una situación en la que ya abunda la desigualdad y la discriminación, porque es una de las cosas que esta pandemia nos está dejando. Está reconfirmándonos a nosotros, los pueblos indígenas, esa brecha que existe y esa apatía de los gobiernos y de los estados miembros de no reconocer los conocimientos y saberes que los pueblos indígenas tenemos. ¿Qué es la plataforma regional frente al COVID por la vida y los pueblos indígenas? Este es un espacio de articulación, de intercambio de información, análisis y coordinación operativa para generar y potenciar capacidades, así como diálogos francos con los gobiernos y los organismos internacionales. Esto es para impulsar adecuadas respuestas y acciones de contenidos y mitigación ante la problemática causada por el COVID en los pueblos indígenas del continente. ¿De dónde surge nuestra propuesta? Nuestra propuesta surge de una pregunta: ¿cómo ayudar a salvar vidas? ¿Cómo proteger las comunidades y pueblos indígenas desde una perspectiva de derecho? Como bien lo decía nuestro hermano, no es esta pandemia quien nos va a quitar los derechos ya alcanzados. Desde la interculturalidad, la autodeterminación y la gobernanza de los territorios, que hoy se están viendo afectados también la gobernanza de los territorios. La plataforma está basada en el paradigma del buen vivir, que reconoce la interrelación sistemática, construir el bienestar individual, que es la armonía con uno mismo, el colectivo, que es la armonía que tenemos con los demás, y la madre tierra, que es la armonía que tenemos con el entorno natural. Y como bien lo decía la hermana Sandra, ¿cómo esta plataforma recopila los datos? Bueno, lo hacemos a través de un observatorio regional, que es el equipo, y allí es donde el FILAC nos ha prestado todo ese equipo técnico, pues, donde está al frente el doctor Changala, y se hace con la colaboración de las redes que conforman el Foro Indígena de Ayala y otras organizaciones que integran a la plataforma, que han sido hermanos y hermanas delegadas para esta tarea. La recolección de los datos se ha recurrido a diversas fuentes, tanto oficiales, porque tenemos que también ser en esto bien cuidadosos. Para la recolección de datos tenemos que comparar los datos también oficiales, como los datos que tenemos en las comunidades. Aunque hoy está dejándose esto bastante un sinsabor, porque los datos los datos oficiales a veces nos han falseado, pues en muchos países no nos están dando la verdad, pero bueno, más sin embargo estamos haciendo ese esfuerzo por querer hacer ese contraste entre lo oficial y no oficial. Pero en particular debemos destacar la información y análisis aportados por las propias organizaciones y comunidades indígenas, que han hecho un enorme esfuerzo por comunicar sus realidades y sus necesidades en el marco de la pandemia. ¿Cuántas organizaciones regionales estamos? Vemos 29 organizaciones, tanto locales, nacionales y regionales. Este primer informe tiene más de 50 ejemplos de acciones concretas asumidas por las estructuras organizativas y comunidades indígenas, referidas tanto a la información, prevención y proyección de sus comunidades, uso de la medicina indígena como relación con la seguridad y soberanía alimentaria, que es lo que ahora estamos nosotros también, porque le decimos a los gobiernos, miren, no estamos solo pidiendo, estamos queriendo aportar también, estamos diciéndole, mire, vénganse, encontrémonos, tengamos un diálogo, porque los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar también a esto, y ahí están las medicinas indígenas, que puede ser también de mucha ayuda para detener esta pandemia. Hemos realizado acciones concretas los pueblos indígenas, algunas ya han sido mencionadas, como el desplegar tareas de recopilación y divulgación de información para hacer llegar en los idiomas indígenas las recomendaciones sanitarias básicas, socializar a través de distintas redes sociales campañas informativas,
divulgar desde la visión indígena sobre la pandemia y también para socializar apoyos de diversa índole, solicitar, perdón, apoyos de diversa índole. Instalar cercos sanitarios para impedir el ingreso de personas foráneas para evitar la propagación del virus en las comunidades y territorios indígenas. Protocolos comunitarios que nos han ayudado para la manipulación de los alimentos que muchas veces nos llevan de forma externa para distribuirlo y abastecerlo en las comunidades indígenas. También hemos hecho gestiones para provisionar de canastas y alimentos a las familias que se encuentran fuera de las comunidades indígenas y que están en zonas urbanas. Emisión y elaboración de normativas propias o planes de contingencia comunitaria para el control del COVID en los territorios indígenas. Son acciones que hemos realizado de forma concreta, pero tenemos también desafíos. Entre los desafíos tenemos las incursiones en territorios indígenas de las minerías. Es un factor que, a pesar de que estamos con esta pandemia, ellos no duermen pensando en cómo desplazar e incursionar en los territorios indígenas. Y vemos a nivel de todos los países, Brasil, la Amazonía, donde en este tiempo se ha dado más la incursión de las transnacionales y las industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas. También tenemos el problema que ya lo decía, la falta de información veraz por parte de los miembros de salud sobre la pandemia. No atención de una forma culturalmente adecuada a los pueblos indígenas por parte de los gobiernos y las instituciones. Tenemos también un problema grande que se acentúa cada día más por la defensa de la tierra, que es asesinato de líderes y lideresas a nivel de la región. Hay desplazamientos también de comunidades por no indígenas, como lo podemos ver en Costa Rica. Se ha acentuado también mucho. Si siguen ustedes Colombia, Ecuador y otras, pues eso es por poner ejemplo. Y esto va aunado con el desplazamiento que hace también el narcotráfico, las transnacionales, que ya lo mencioné, entre otros. La criminalización de las luchas de los pueblos indígenas. Y hoy que ya tenemos también muertes y contagios de hermanos y hermanas indígenas en nuestras comunidades. Pero ¿qué es lo que nosotros como pueblos indígenas necesitamos? Y es el diálogo que queremos tener con los gobiernos y las instituciones y la misma cooperación también. Es llevar alimentos a las comunidades, porque muchas comunidades están careciendo de alimentos y no va a ser la pandemia la que va a matar a nuestros hermanos, va a ser la falta de alimentos también y kit de higiene también. La atención médica oportuna también que necesitamos en las comunidades. Programas culturalmente adecuados para activar la economía indígena post-pandemia, porque ahorita estamos viendo solamente la coyuntura, pero ¿qué es lo que va a venir después? Nuestros hermanas y hermanos indígenas no han podido salir a vender sus productos, sus artesanías, los productos que sacan de la tierra. No se ha podido hacer eso. Entonces eso va aunado también a una situación de crisis económica y cómo vamos a hacerle frente a esto, reactivándolo desde una visión culturalmente adecuada. Por eso es que nosotros estamos solicitando la solidaridad de la comunidad internacional y nacional. Bueno, esto es parte de la realidad que tenemos y estamos atravesando los pueblos indígenas en la región. Y como ven, se sigue sistemáticamente violentando nuestros derechos que hemos alcanzado, y no ha sido gratis, no ha sido gratis. Ha habido muchos sacrificios de mujeres y hombres que aún han dado su vida por estar defendiendo estos derechos. Bueno, dejaría al doctor Changala para que él nos ilustre con el primer informe también de la Plataforma Regional Indígena, y muchas gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, y al Fondo Indígena por su participación. Le damos la palabra a este colega abogado de la República de Uruguay, además consultor internacional, asesor del Fondo Indígena y en particular coordina el Observatorio Regional, el Observatorio de Derechos Regional del FILAC. Adelante, Ricardo Changala.
Gracias, Sandra. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están en este foro. Es un gusto para mí estar allí. No sé si es posible ver el PowerPoint que teníamos preparado. Tú me Ahí, dices. ahí está. Expreso además mi enorme satisfacción de estar nuevamente con la universidad, como hace no hace mucho tiempo, menos de 2 años creo que estuvimos Estuvimos. en esa época presencialmente Sí, compartiendo algunas cosas en tu cátedra. Fue un gusto para mí, un un gusto gustazo enorme para saludar nosotros. a quienes integran el panel, todos ellos. Ya había felicitado antes de comenzar a Francisco. Realmente es un gran gusto que sea el relator especial, y no solo desearle éxito, sino además ofrecerle todo el apoyo que le podamos dar. Esto lo yo quiero Exactamente. enfatizar. La información que tenemos, los datos que tenemos, por favor, es muy importante que podamos compartirlo para que él haga de la mejor manera posible su tarea. Gracias por Bueno, ya recordar. creo que los principales mensajes ya han sido dados. Yo quiero solo resumir algunas cosas en la línea del trabajo que ya mencionaba Jesús Amadeo. En este momento nosotros estamos en este foro presentando resultados de un primer informe que presentamos públicamente. Si querés, podés avanzar, yo te indico. Que presentamos el día 6 de mayo. En estos instantes estamos preparando el segundo reporte, o sea que en este momento estamos como en camino de presentar lo que ya hicimos, pero estamos trabajando en el segundo. De hecho, hoy mismo tuvimos una reunión con los avances que tenemos. Entonces voy a hacer algunos comentarios sobre este informe, pero sobre lo que se está viniendo, ¿verdad? Tal vez una primera, bueno, quienes hacemos el informe ya un poco lo adelantaba Amadeo, pero es importante que sepamos que este informe es un trabajo conjunto entre el FILAC y la Plataforma Indígena Regional en nuestro continente, que es un esfuerzo muy, muy importante frente a este tema. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo informes? Bueno, la primera constatación es porque, como decía Amadeo, lamentablemente, en general, en casi todos los temas, no existen datos desagregados, no existe información estadística, no existe una verdadera atención desde distintas disciplinas y particularmente desde los estados, desde el sector público sobre pueblos indígenas. Eso es en general. Pero en particular, cuando comenzó este tema de la pandemia, cuando comenzamos a encender la televisión y 24 horas al día tenemos información o desinformación, según como lo queramos mirar, sobre esta situación de COVID-19, se habla de todo, pero muy, muy poquito de los pueblos indígenas, o casi nada. Y esa es una primera constatación que hicimos. Y cuando comenzamos a Hola intentar averiguar chicas, se ve cómo bien estaba impactando entonces, el no tema de los sé pueblos bien indígenas, si lo encontramos activé o que no lo no hay activé. información. Estoy re Por lo nerviosa. tanto, una de las primeras cosas que hicimos, bueno, como no hay, Perdón, vamos a no construirlo. sé. Vamos a construir nosotros datos. Y el segundo razón es porque tanto del FILA como de la plataforma queríamos tener una visión regional del tema. No solo lo que pasa en cada país, sino una visión global. Entre otras muchas razones, porque buena parte de los pueblos indígenas del continente están en más de un país. Y por lo tanto una visión desde los pueblos indígenas tiene que superar las fronteras nacionales. ¿Y para qué? Bueno, para poner sobre la mesa herramientas, información útil, reflexiones, propuestas que sirvan para tomar acción para combatir los efectos de la pandemia. Siguiente. Ok. La verdad es que en estos momentos, a diferencia de lo que pasaba hace un mes, cuando presentamos el informe, o hace un mes y medio, cuando 2 meses empezamos a trabajar, la situación ha cambiado drásticamente para el continente. Hoy, en este momento, la OMS ha declarado que Sudamérica es el centro mundial de la pandemia. Eso no pasaba hace un mes atrás, era completamente diferente. Lo mirábamos de lejos, de alguna forma. Hoy la situación es completamente distinta. Ya en el informe de hace un mes decíamos que la tasa de avances, de crecimiento de la pandemia era muy alta en el continente. Y bueno, eso no solo se ha confirmado, sino que ha aumentado. Brasil es el país que tiene el segundo lugar en contagios. Hace 2 días que está siendo el primero en fallecimientos en el mundo. Y su tasa de crecimiento es de 5.5, pero no solo en Brasil está aumentando, también en Perú, en Chile, Ecuador, en otros países. Y entre esos datos generales, que no desagrega datos para pueblos indígenas, sin embargo hay zonas como la Amazonía que tiene una altísima tasa de contagio, y por lo tanto eso claramente afecta a los pueblos indígenas. Siguiente. La siguiente, Filmina. Ahí está. Entonces, en un mes tenemos un crecimiento de casos de 371%, de fallecidos en un 362%, el crecimiento semanal es altísimo. En fin, el panorama es mucho peor que el que teníamos hace un mes atrás. Y es mucho peor particularmente para los pueblos indígenas. Siguiente. Ahora,
¿Por qué las comunidades indígenas están en alto riesgo? Que es una afirmación que hacemos en el informe anterior y en este que estamos trabajando ahora. ¿Por qué? No, el anterior. ¿Por qué? Por muchas razones. En la siguiente. Ahí. Entre otras razones, por buena parte de las comunidades ya tienen condiciones inmunológicas, enfermedades previas, dengue, bueno, algunas que se mencionaron en intervenciones anteriores, que ya la ponen en condiciones difíciles. En segundo lugar, porque buena parte de los pueblos indígenas son pequeños. Todos estos pueblos indígenas que tienen menos de 3.000 habitantes, o los pueblos indígenas que están en aislamiento voluntario. Todos estos pueblos indígenas, que son muchos en el continente, frente a la posibilidad de la llegada de la pandemia, ya no solo ponen en riesgo la salud y la vida de algunos de sus integrantes, sino que en muchos casos se pone en riesgo la existencia misma de las comunidades, por esas características de tanta vulnerabilidad o fragilidad que pueden tener frente a una enfermedad externa a sus comunidades. Este es un dato objetivo porque además ha pasado en la historia anteriormente y esa es una de las principales preocupaciones que nos han movido a actuar en este tema. Siguiente. Entonces, en el informe anterior teníamos una serie de datos en relación a la prevalencia, que realmente es muy importante considerar. Solo damos algunos casos acá. Hemos registrado casos en muchas comunidades, en muchos países. En el informe que estamos trabajando ahora hay muchas más. Pero solo para dar un ejemplo, el pueblo Siecopay, que está en la frontera entre Ecuador y Perú, es de apenas 744 personas. Este pueblo comenzó a tener miembros contagiados frente al COVID-19. Los servicios de salud demoraron muchísimo en llegar cuando llegaron, y lo que hizo la comunidad fue tomar a sus ancianos y llevarlos a la selva y replegarse en la selva. Eso es lo que está haciendo esta comunidad. Es un ejemplo entre muchísimos que tenemos. Porque la acción es o nos protegemos o desaparecemos como pueblo. Este es un caso, insisto, de muchos. En la Amazonía, los datos son del 26 de abril. Oye, muchísimo más la cantidad de contagiados que tenemos. La Amazonía estamos hablando de 9 países y la realidad es realmente alarmante. Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, en esos hallazgos comenzamos a trabajar el informe y vimos algunas cosas que nos importaba compartir. Por ejemplo, hay algunos casos de relaciones estatales. Nosotros digamos por lo menos 11 países en que las autoridades estatales están reaccionando de alguna manera, están haciendo algo, están teniendo políticas, propuestas, acciones institucionales en relación a la pandemia. Sin embargo, en la mayor parte de los casos las reacciones son muy débiles y son pocas. Hoy día ya no a la fecha de que publicamos el informe, sino hoy día hay solo 2 países que han aprobado alguna norma jurídica o algo que se parece a norma jurídica a nivel administrativo para atender específicamente la temática de pueblos indígenas y COVID. Hay 2 que tienen alguna estrategia integral más o menos organizada, y hay varios que tienen algunas acciones puntuales. Pero en todos los casos son insuficientes para atender la gravedad de las consecuencias que está generando el COVID. Adelante, siguiente. Sin embargo, también en estos informes registramos la otra cara, la capacidad de resiliencia, de respuesta, de acción por parte de los pueblos indígenas. En el primer informe teníamos 50 ejemplos, hoy tenemos más de 70 casos registrados y documentados de las comunidades indígenas, desde los pueblos indígenas, con capacidad de resistir, de actuar y de proteger a sus comunidades en diversas áreas temáticas. Por ejemplo, y vamos al siguiente, la siguiente filmina. Por ejemplo, tenemos una serie de acciones por parte de las mujeres organizadas en Bolivia, en Nicaragua, en buena parte de los países andinos, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá. Los pueblos indígenas, las comunidades indígenas se han organizado muy bien y han desarrollado una serie de acciones de prevención, de difusión de información en sus idiomas, de acciones tendientes a ayudar a combatir la llegada o enfrentar la llegada del virus. Pero también
han elaborado, tenido la capacidad de elaborar y desarrollar y poner en funcionamiento planes de contingencia, controles de ingresos a sus comunidades, cercos comunitarios, vigilancia de sus fronteras, emisión de normativas propias, protocolo de manipulación de alimentos, en fin, son infinitos, muy, muy importante la cantidad de acciones concretas que hemos registrado y documentado de comunidades, de pueblos indígenas en prácticamente todos los países del continente para protegerse frente a la pandemia. Todo eso, como se mencionaba antes, tiene mucho que ver con lo que decía Silvina, la capacidad de autogobernanza, de su autonomía, su capacidad de tomar sus decisiones y de ejecutarlas además. Por otra parte, buena parte de las comunidades también están desarrollando, potenciando y profundizando el uso de sus sistemas de salud. Muchos de estos muy importantes, muy trascendentes, y que realmente están dando una guía de actuación sobre el tema que vale la pena destacar. Y más recientemente, uno de los enfoques centrales de respuesta de las comunidades indígenas, como decía Amadeo, es el tema de la seguridad alimentaria. Porque esta misma situación de aislamiento que las comunidades están planteando, cerrarse para evitar que el virus llegue a sus comunidades, también les está generando un problema de desabastecimiento, un problema de relacionarse con el afuera, de poder cubrir sus necesidades alimentarias, y para eso también se están construyendo una serie de medidas de atender esta situación, intentando superar ya el largo tiempo que van recorriendo las comunidades, protegiéndose y por lo tanto teniendo problemas de autoabastecerse. En fin, el informe, los informes, el anterior y este que estamos trabajando ahora, damos cuenta de una serie de acciones que bien vale la pena que se conozcan. Adelante. Entonces, en ese marco, y como decía Amadeo, hay 3 acciones urgentes que desde el FILAC, desde la plataforma indígena estamos planteando, y si eran urgentes hace un mes, ahora son mucho más urgentes todavía. El primero, como se decía, atender la inseguridad alimentaria. Cada vez es un tema más importante, más grave y más difícil para las comunidades indígenas. ¿Cómo superar esta situación? ¿Cómo protegerse de su salud, su situación sanitaria, pero al mismo tiempo tener capacidad para poder tener seguridad en cuanto a su alimentación? Eso es realmente muy grave, es un tema urgente para atender. Siguiente. La otra acción urgente e inmediata que se plantea a los estados y a todos los actores que tengan algo que ver con esta temática es que esas acciones que los pueblos indígenas están desarrollando y están llevando adelante deben respetarse y en su caso apoyarse por parte de las autoridades. ¿Esto por qué? Porque en algunos casos, frente a las acciones de protección de sus territorios, ha habido intentos de criminalizar la acción de los pueblos indígenas, de invocar autoridades nacionales o normas jurídicas que eventualmente estarían siendo violadas por los pueblos indígenas. Como bien decía el relator, esto no es así. Los pueblos indígenas lo hacen en el marco de sus derechos colectivos, en el marco de los estándares internacionales, pero aún así ha habido reacciones. Y no solo del Estado, sino que también se están generando problemas con otros factores de poder, como por ejemplo el crimen organizado, que frente a algunas situaciones, hemos detectado varios casos, esta medida de protección de las comunidades están afectando la libre circulación de sus negocios. Por lo tanto, hay una situación grave que también hay que entender y hay que proteger de manera urgente. Y en tercer lugar, siguiente, es muy importante, es fundamental que en este momento realmente los estados, las instituciones que corresponden y los pueblos indígenas tengan un espacio realmente formal y eficiente de establecer un diálogo o la serie de diálogos que correspondan para encontrar medidas coordinadas. No es imaginable que ningún Estado pueda tener una política pública, alimentaria, sanitaria, la que fuere, que realmente llegue a las comunidades, que realmente llegue a la gente que las organizaciones indígenas. Eso no es posible que ocurra. Por lo tanto, el tema de los espacios de diálogo y los esfuerzos conjuntos son absolutamente claves, en particular en las zonas fronterizas, que en varios lugares del continente son de las zonas que tienen más dificultades frente a esta temática. Ojalá estas cosas puedan ocurrir, siguiente y terminamos. Ojalá estas cosas puedan ocurrir, ojalá la situación realmente mejore, lo vemos difícil, realmente las condiciones de amenaza y de riesgo son cada vez mayores, pero al mismo tiempo entonces es cada vez más imprescindible que se tomen esas acciones, que se avancen esas decisiones
y como se decía antes, no solo se mire esta temática en lo superficial, sino que además esto permita ahondar en las causas estructurales que nos llevaron hasta este punto y que hoy más que nunca quedan claras, quedan evidentes y que es imprescindible atenderlas. Si no, pasada esta pandemia llegará otra pandemia o llegarán otras cosas que volverán a poner las cosas en este punto. Ojalá eso no sea así. Y nuestra intención como FILA, como Foro Indígena, es ayudar a superar este estado de cosas. Muchas gracias. Así, ahora nuevamente, gracias. Gracias. Le agradezco a Ricardo Changala y a los 4 expositores por estar con nosotros, a todos ustedes también por la paciencia de los problemas técnicos que vamos teniendo, pero en un par de videoconferencias vamos a aprender a, a manejar la parte técnica y que funcione todo mejor. Quería, no sé si he podido habilitar el chat, eso es el tema fundamental, quería devolver con preguntas. Tenemos 15 minutos porque la facultad requiere el Zoom para otra actividad que empieza inmediatamente. Pero de mi parte quería resaltar lo que decía Ricardo, que nuestro relator está convocándonos a todos para hacer aportaciones sobre estas situaciones que estamos viviendo. Así que voy a tratar de habilitarle el sonido para que nos diga de qué manera la gente se puede comunicar. ¿Hola? Uh-huh. Otra vez. Ahí está. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Ceballos. Yo creo que en la página electrónica de Naciones Unidas está colgado ya el cuestionario. Es un cuestionario que fue pensado esencialmente para retomar los puntos que cada uno de nosotros tocó el día de hoy. Porque sí, yo tengo mucho temor y tengo mucho temor de que la pandemia sea aprovechada esencialmente para abusar de los derechos de los pueblos indígenas. Pero también quisiera saber cuáles son las medidas positivas, tanto de los estados como de los mismos pueblos indígenas. Ricardo lo estaba mencionando en este momento. He puesto ejemplos de Guatemala, he puesto ejemplos de Costa Rica, he puesto ejemplos de todos los lugares donde los pueblos indígenas, a pesar de que son los más pobres entre los pobres, por la forma de producción han ayudado a otras comunidades que no son indígenas a la alimentación. Y yo creo que esos son los ejemplos que se tienen que los pueblos indígenas tenemos que dar a conocer para ver de que en tiempos de emergencias como la que estamos viendo ahorita, somos los más solidarios en este momento, a pesar de que no tenemos los recursos necesarios que el Estado nos ha estado negando. Bueno, ustedes van a ver el cuestionario. Les agradezco mucho de que puedan ayudarme a rellenar este cuestionario, responderlo y enviarlo lo más pronto que sea posible. El 15 de junio es la fecha que me han dado Naciones Unidas para poder coger la información, para poder entregar el informe a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos. Gracias, querido hermano relator. Sabemos, además de su conocimiento en particular de todas las regiones, pero de la Argentina, ha estado visitándonos en su calidad de experto del ser, y la verdad que valoramos mucho eso y su cercanía. Y tenía por ahí la intención del hermano José Carlos Morales, que no sé si están atentos. Quería saludarlo y desearle lo mejor en esta nueva tarea que emprende nuestro hermano relator. José Carlos fue, entre otras funciones, presidente del Mecanismo de Expertos para los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, y ahí estaba nuestro hermano mayor, uno de los iniciadores y uno de los pertenecientes al grupo de trabajo, quienes trabajaron en la declaración. Estaba conectado con su esposa Leila, pero la verdad que no los estoy encontrando para hacer ese pequeño saludo, y que siempre la palabra de un hermano mayor con esa experiencia la valoramos un montón, pero
no estoy encontrando. Mientras tanto, Ricardo Changala, no sé si dijiste de qué manera además pueden recibir más informaciones y para seguir completando el informe regional. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Perfecto, sí, por supuesto. Bueno, la plataforma indígena regional está integrada por todas las organizaciones que ya se mencionaron, ahí hay mecanismos para llegar. Pero uno muy, muy básico es entrar al sitio web, estaba intentando ponerlo, pero no me voy a escribirlo ahí, pero lo digo, indígenascovid19.red, indígenascovid19.red, RED. Si entran ahí, van a encontrar una plataforma, tal vez la buscas y la pones en pantalla, que donde estamos recogiendo toda la información de todas las fuentes, de todas las organizaciones, de todo quien esté interesado en enviar y conocer información sobre el tema. Ahí hay una serie de opciones que van a encontrar, aparte de los informes, comunicados de prensa, noticias, información, entrevistas, bueno, un cúmulo de datos, de información que además pueden alimentar quien quiera estar ahí e informarse de lo que se está haciendo. Indígenascovid19.red. Esa es la dirección que es una página que se ha construido para eso, específicamente, sin perjuicio de además a llegarse a cada una de las organizaciones que integran la plataforma y el propio FILAC. Pero me parece que ese mecanismo es el sencillo, el más directo, el más fácil y el más específico sobre este tema. Muchísimas gracias, Changala, Ricardo. No sé si está conectado y puedo hacer ese mensaje. Estoy tratando de desbloquear el teléfono, el micrófono. Ahí, Leila, José Carlos, ¿están conectados? ¿Escuchan? Sí, yo te escucho bien. Adelante, hermano, gusto escucharlo, José Carlos Morales desde Costa Rica. Bueno, no sé si mi imagen se ve, no, eso no sé, porque no conozco mucho. No se ve, pero le estamos escuchando. Bueno, muy buenas tardes y mi felicitación de corazón por organizar esta conferencia y lograr ver al hermano Pancho Calí de nuevo ahí. Yo quería aprovechar realmente para felicitarlo a él, porque sé que tiene un compromiso muy grande en el mundo con nuestros pueblos. Y aprovechar por eso, y lo vi muy bien, y mis felicitaciones de corazón. Y bueno, a todos ustedes, ahí vi al hermano salvadoreño y a los otros no los conozco, pero y vos por esta iniciativa realmente un abrazo muy fuerte, un abrazo fuerte. Y nada más quería decirles que estaba recordando mucho, yo participé en Guatemala, estuve en Tikal celebrando el Bactún hace unos años, ya me acuerdo, fue en el 2014, ¿cuándo? Y los jefes espirituales, los que llevaron a cabo toda la parte de la espiritualidad en esa reunión en Tikal, anunciaban, hablando ya en privado, le decía yo cuál era el objetivo fundamental de toda esta celebración, y me decía que en el mundo venían cambios profundos para el futuro, que probablemente la gente no se daba cuenta, pero que podían venir, buenas y malas. Y hoy que estamos con este tema de la pandemia del coronavirus o del COVID-19, me recuerda mucho a ellos. Yo creo que esto nos va a hacer cambiar a tener otra visión del mundo, especialmente la sociedad occidental, de lo que es, de lo que debe ser el mundo. Y nada más pongo un pequeño ejemplo, el caso de mi comunidad. Los jóvenes se habían prácticamente separado de las actividades agrícolas, sobre todo se dedicaron a las artesanías, y ahora a raíz de este problema, que ellos están totalmente aislados, se mantienen aislados voluntariamente, y después también ya los apoyó el Estado y las autoridades, como otros pueblos acá que han logrado mantener ese aislamiento para prevenir la epidemia, ¿no? La pandemia. Y han vuelto un equipo grande, otra vez han vuelto la mirada hacia la tierra.
están ahorita sembrando. Acá en la época de siembra, preparación de tierras y todo. Y muchachos que se habían olvidado de la agricultura están dedicados otra vez de nuevo a la agricultura. A mí eso me llena de enorme satisfacción porque tenía una gran preocupación que ellos, por seguir un negocio que les rentaba más, prácticamente habían abandonado sus tierras. Y eso significa que vendrá una fuerza muy grande en el futuro para rescatar con más ahínco los derechos territoriales en nuestro país, ¿no? Ojalá que así ocurra en muchas partes del mundo. Y de veras lamento mucho lo que he escuchado de los expertos, los compañeros ahí, de lo que está pasando en la Amazonía, de lo que está pasando en Colombia, o no se dan en Ecuador, por todo lado. Nosotros afortunadamente no hemos tenido ningún fallecido hasta el día de hoy, pero no estamos exentos de eso. Y ver que hay compañeros o hermanos por otro lado que están sufriendo enorme con esto, realmente a mí me impacta demasiado, ¿no? Entonces, pues quería nada más aprovechar estas cosas y felicitarlos. Ojalá no sea ni la primera ni la última vez que podamos tener un intercambio de esta naturaleza, porque creo que nos deja mucha enseñanza. Puse muchísima atención en lo que están pensando los compañeros del FILAC y Pancho con esa enorme responsabilidad que tiene. Y bueno, estamos para servirles, para apoyarlos en lo que se pueda. Muchísimas gracias por todas esas palabras y por darme esta oportunidad de saludarlos a todos ellos, y especialmente a Pancho y a vos, ¿no? A ti, no sé cuál será la mejor palabra. Pero muchas gracias, Sandra. Ahí seguimos adelante. Seguimos adelante. Muchas gracias, José Carlos. Siempre su palabra es alentadora y es un gusto que estemos todos juntos. Pienso en los aliados, pienso en Silvina Ramírez, pienso en Chancala y tantos otros que están conectados, Paulita Barberis y tantos otros que trabajan por los derechos de los pueblos indígenas. A todos los hermanos decirles que eso, fortalecernos y tender a la unidad para el trabajo en conjunto me parece fundamental en estos tiempos en que ya los problemas eran acuciantes antes y ahora con más razón, pero tenemos mucho para decir. Así que vamos a pasar a ir despidiéndonos, agradeciendo a todos la presencia, nuevamente disculpas por los problemas técnicos, nuestra especialista técnica quedó ahí fuera de línea en un momento, pero les agradezco a las chicas asistentes de la Cátedra de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, a Josefina Ordenavía, Gabriela Maliquio y Patricia Isa, que están con nosotros. Muchísimas gracias. También a los que prestaron su aval, como el FILAC, muchísimas gracias a la doctora Mirna, al FIAI, al Foro Indígena de la Vía Yala, a la ADI, Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena, y a MAI, por supuesto, que estamos acá con esta iniciativa, y a todos los trabajadores de la Facultad de Derecho que nos apoyaron, a la Universidad de Buenos Aires, gracias por permitir la iniciativa y esperamos seguir contando con su presencia para próximas futuros proyectos que tenemos. A los especialistas, muchísimas gracias, querida profesora Silvina Ramírez, muchísimas gracias. A Ricardo Chancala, ahí firme desde el FILAC, asistiendo a todos. Al hermano Jesús Amadeo Martínez, un abrazo de corazón, y hermano relator, todo nuestro respeto y cariño de siempre que le tenemos. Gracias por su trabajo, gracias por ser tan aplicado siempre a lo suyo y su compromiso, así que le deseamos lo mejor. Y a todos los asistentes, que nos encantaría escucharlos, pero ya debemos entregar la sala porque empieza otra conferencia de la Universidad de Buenos Aires. Los invitamos a que nos manden, si tienen alguna consulta, pregunta o comunicación, se las vamos a derivar a los especialistas, que seguramente van a nutrirse de esos aportes. Gracias a todos que nos están escuchando, a los hermanos indígenas que han estado conectados en la Patagonia, en el norte, a los especialistas por su atención, por acompañarnos. Un encuentro grande y vamos, todos adelante. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Adiós, 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 adiós.
Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio desde Chile. Gracias. Feliz día, saludo a todos. Diana Lenton, Relmu. Estamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad, seguramente. Margarita Mamani. Muy bien, hermana. Ahí. Muchas gracias. Eugenia, querida, la memoria de Darío está presente con nosotros, nuestro querido hermano. Gracias, Eugenia. Gracias. Disculpen los problemitas técnicos que hemos tenido. Marito Valdés, hermano. Gracias a todos. Somos muchos. Qué bueno saber que hay tanta gente y estamos trabajando por lo mismo. Así que un abrazo enorme, me dan ganas de saludarles a todos, ya habrá oportunidad que nos demos un abrazo, no solo virtual. Seguimos adelante. Alberto y Lidia están ahí, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos siempre. Y Diana Lenton también ha venido muchas veces, es parte de nuestro equipo. Gracias por su apoyo a nuestra cátedra siempre. Ha sido algo inusual, todo virtual, pero le seguimos adelante, mucha gente conectada aún, así que tenemos proyectos para seguir adelante. Les saludo Raúl Sajama, desde Tilcara, muchas gracias por estar allí presente. El profe Ontiveros no lo veo, pero lo saludo en el día de su cumpleaños, aprovecho a todos los que se han conectado, haciendo un esfuerzo. Sí, está la señora Mercedes Maidana también, la saludo de Laguna, de Pozuelos. A todos gracias por acompañarnos y nos volveremos a encontrar con otro proyecto para seguir adelante en la difusión de estos derechos. Gracias a todos. La próxima estableceremos otra manera para hacer las preguntas, pero tengan la seguridad de los mensajes que recibamos se los vamos a trasladar a los ponentes. Gracias a todos. Vamos despidiendo ahora, en serio. Recién entró Cristina Ruiz González, con amplia experiencia en la cooperación internacional. Les saludo porque ha elegido nuestro país para venir a vivir, así que especialmente en Córdoba, así que les saludo desde acá. Gracias al equipo. Rafael Delgadillo, le estuve escuchando en el curso. Nos vamos a reencontrar el viernes. Sí, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y exalumnos también. Miren cómo de saludo. Gracias a los exalumnos que están ahí todavía presentes. Nos estamos despidiendo, entregamos el Zoom a la facultad. Gracias, chao.